Bien. Sí. Bien. Por fin tenemos una sesión grabada. Genial. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Ya no te oigo. ¿Me oyen? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok. Yo no sé por qué no los puedo ver a todos juntos. Bueno. Ya, Victoria. Ok. Bueno, hermosos. El tema de hoy es una emoción que en general no nos gusta. El tema de hoy es la tristeza, ¿cierto? Como que es de esas emociones que si podemos fugarnos, run away, es óptimo. Todo el mundo prefiere no estar en esa frecuencia. Entonces, vamos a descubrir algunas cosas importantes de esta emoción hoy día todos juntos y vamos a iniciar nuestra sesión pidiendo cada uno, según su creencia, a su ser superior, a Dios, al universo, a sus propias células, a quien tú quieras, pide por favor, tómate un instante de silencio y pide protección. ¿Okay? Yo personalmente quiero invocar hoy día al arcángel Samuel, el arcángel del color rosado, del amor incondicional, para que facilite la comunicación entre nosotros, ¿sí? Para que la comunicación siempre sea amorosa, sincera y muy fluida, ¿sí? Hoy día en particular voy a solicitar que cada uno imagine esta secuencia de colores para crear una burbuja de protección que te proteja a ti y proteja también el canal de comunicación que se está estableciendo vía internet, ¿cierto? Entre tú y yo, ¿bien? Entonces solo toma un momento para que imagines estas burbujas de colores. Le vamos a poner una capa de verde esmeralda en el interior, luego una capa de azul zafiro, luego una capa de ese hermoso rayo dorado, luego una capa de luz violeta y finalizamos con una hermosa y prístima capa de luz blanca. Bien, muchas gracias. Con eso hemos generado una esfera de luz que te está envolviendo con esas frecuencias y que también está protegiendo el canal de comunicación entre nosotros. Excelente. El color verde nos conecta con la verdad, el azul nos hace invisible a todo tipo de ataques psíquicos y nos da protección, el dorado nos hace invisible a todo lo que es apariencia de la luz, el violeta nos ayuda a transmutar todo lo negativo en positivo y el blanco nos ayuda a irradiar hacia afuera armonía. De esa manera entonces nos permitimos en esta burbuja, dadas las características y frecuencias de colores que le hemos puesto, hablar libremente sin que nada de lo que tú estés diciendo afecte tu libre albedrío o significa que estés decretando algo, ¿sí? Sino que muy por el contrario, todo lo que tú vas a hablar y conversar en esta sesión sea para tu más alto bien, crecimiento personal y ascensión. Muchas bendiciones. Bien. Creado ya nuestra burbuja de protección, entonces me lanzo a hablar. Como les decía hace un momento, la tristeza es una emoción que en general las personas tendemos a arrancar de ella. No nos es agradable. O sea, partamos por conocer los efectos físicos de esta emoción. En un estudio que se hizo en Finlandia a principios del año 2000, se evaluó cada emoción y qué efectos térmicos producía en el cuerpo, ¿ya? Para comprender mejor cuál era su efecto fisiológico, pero también la función que esta emoción tenía. En ese estudio se demostró que específicamente la emoción de la tristeza lo que hace literalmente mariposa también.
Ah, pero para mariposa, ¿verdad? tus extremidades, tus brazos y tus piernas se vuelven azules en la imagen térmica. ¿Por qué? Porque te baja la temperatura, porque cuando estamos tristes, nuestro corazón empieza a bombear menos sangre, más lento, ¿ya? Llega menos sangre a tus extremidades. ¿Para qué el cuerpo entonces baja su temperatura? ¿Qué te pasa cuando te da frío? Normalmente nos quedamos quietos. Si hace calorcito, estamos más activos. Y si hace frío, tendemos a quedarnos quietos. Entonces, ¿cuál es la función de la emoción de la tristeza? Es eso, invitarte a hacer una pausa. ¿Una pausa para qué? Para reflexionar. La emoción de la tristeza, esa es la función que cumple, ¿ya? Es una emoción que está allí para que tú puedas darte cuenta de qué te está afectando. No cumple otra función. Es simplemente la función de la tristeza es llamarte la atención sobre algo que oprime tu corazón, que podríamos decir, reduce un poquito tu luz, que te lleva a un estado en que naturalmente el cuerpo, como se enfría, como baja la temperatura, su función es invitarte a la introspección. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿Cuál es el problema con la emoción de la tristeza? La tristeza en sí viene solamente a decirte, ¡ey! No sigas de largo. Mira, aquí hay algo que te afecta al corazón. Nada más. Es solo eso. ¿Cuál es el problema con la emoción? Que nos damos rienda suelta en ella. Ese es el problema. Permitimos que la tristeza te embargue. Te quedas allí pegado en la tristeza. No te preocupas de ir a mirar qué es lo que te está pasando, qué te afectó el corazón, ¿sí? El problema es que damos rienda suelta a la tristeza. Y cuando le damos rienda suelta a la tristeza, lo que ocurre es que esa energía que enfrió tu cuerpo, que era solo pausa, nada más, esa era su función, pausa, reflexiona qué te acaba de pasar. Como ignoré esa energía se queda y no se va. Y entonces como esa energía helada se queda, tú te empiezas a paralizar, no te diste cuenta y se te empiezan a colar pensamientos que no son buenos para ti, porque vienen en esa misma frecuencia en que estaba la tristeza, vienen pensamientos afines a esa frecuencia de tristeza. Y entonces algo que era simplemente una pausa para que tú miraras dentro qué te pasaba, se vuelve un problemón, un dramón, y ya no solo estoy triste, melancólico, tengo mucha pena, me siento deprimido, ¿me entiendes? Como que vienen a sumarse, viene toda la pandilla que está en esa misma frecuencia, y entonces ya se hace muy difícil salir de aquella emoción, ¿ya? Cuando nosotros comprendemos que a lo largo del día no tengo una o dos emociones, tengo muchas microemociones, que si yo me detengo un momento y le dedico un instante a aquello que te movió, que te remeció, que te afectó, me va a tomar muy poquitos minutos mirar la emoción, comprender qué me pasó y liberarlo y soltarlo. El problema es que lo ignoramos, porque nos llevamos a nosotros mismos dentro de la máquina, no, tengo que seguir, tengo que seguir. Y entonces ignoramos esas microemociones y se empieza a juntar toda esa energía en el cuerpo y el cuerpo se termina enfermando. ¿Se entiende la lógica? No, no te enfermaste de la nada, ¿sí? Eso es algo importante de entender a la hora de hablar de las emociones. Cuando estamos hablando de nuestras emociones y de gestionar nuestras emociones,
estamos también hablando de nuestra salud. El primer lugar por el que te enfermas no es el cuerpo físico. Normalmente es nuestra mente, una creencia. En segundo lugar, una emoción. En tercer lugar, me cambió la energía. Ya estoy chicharreando. Y en cuarto lugar, recién en cuarto lugar, allí se manifiesta en lo físico. Por eso son tan importantes las emociones. Entonces, si yo comprendo que la emoción de la tristeza solo viene a hacerme mirar qué le pasó a mi corazón, porque sentí algo que me afectó. Ok, voy a ir a mirar qué me pasó, entonces no me abrumo con esta emoción y voy a poder gestionarla, ¿ya? Y no negarla. Ok, yo en la mañana, cuando hice la charla, les conté algo bastante personal que me ocurrió el día lunes, se los voy a contar a ustedes también, para que entiendan esto que les estoy hablando de cómo ir a mirar la emoción. Resulta que el día lunes, este lunes que acaba de pasar, era un día portal, un día de mucha, mucha energía. Y ese día portal, ¿qué venía? ¿Cuál era su función? Generar un vacío en el corazón para que te dieras cuenta todo lo que está fuera de coherencia en tu vida, todo lo que ya no te corresponde. Y entonces, el día lunes, vino ese vacío y vino la tristeza, ¿ya? Me vine a la pieza y lloré un rato, me cayeron unas lágrimas, me permití que saliera la tristeza. Ok, luego que me calmé, las lágrimas, empecé a preguntarme, a mi cuerpo, a mi mente, a preguntarme a mí misma qué me pasaba, por qué era el llanto, ¿ya? No reprimo el llanto, el momento del llanto dejo que las lagrimitas salgan. Si yo no lo reprimo y le doy el espacio que necesita cuando viene, va a ser así, cortito, porque solo voy a llorar por aquello que necesito, ¿sí? En este caso, el día lunes yo necesité darme cuenta de algo que me estaba produciendo un vacío. Entonces, después que caen las lágrimas y me calmo, pensé que era por mi oficina. Resulta que este año, en mayo, o sea, poquito tiempo más, yo cumplía 10 años teniendo una consulta terapéutica en Chile. Pero resulta que viajando ya llevo 2 años, pues casi un año en México y otro año por Chile, y no he estado en mi consulta. Y eso es verdad, no he estado en mi consulta. 2 años. Entonces, ¿es coherente que yo siga sosteniendo una consulta y pagando un arriendo si hace 2 años que no voy a atender pacientes? No, no es coherente. Y entonces yo pensé que tenía pena porque estaba deshaciéndome de la consulta. Y cuando me pongo a examinar interiormente, a revisar mi corazón, bueno, ¿qué me pasa con mi consulta? Me doy cuenta que esa no es la verdadera pena, que ahí solo era una creencia. Yo tenía un apego emocional con la consulta, que no estaba preparada antes para soltarla, y por eso mantuve la consulta 2 años, siendo algo muy incoherente. Pero es que yo no estaba preparada para soltarla. Y ahora entonces sí estaba preparada para soltarle. Cuando el dueño me vuelve a plantear, bueno, Alejandra, ¿qué va a pasar con la consulta? Los dos acordamos que se cierra la oficina. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo otras cosas, estoy rezando al agua, estoy conduciendo este círculo del agua y estoy atendiendo a pacientes, pero a distancia. Ya no tiene coherencia, no tiene sentido que yo mantenga la consulta. Entonces, tuve que ser sincera conmigo misma el día lunes y reconocer que tenía una creencia, un apego mental, no emocional, que había una parte de las lágrimas que caían, que era simplemente mi ego, lo cual también es muy humano. Pero ese ego, mira, fíjate en el gesto que voy a hacer en mi cabeza. ¿Qué hago con la creencia? ¡Fu! Me la saco y la tiro para afuera, así, literal. Me la saco y ya no está. ¿Por qué? Porque no era real que me daba pena. Porque no me da pena. ¿Se entiende? No me da tristeza soltar la consulta. Porque ya cambié, estoy haciendo otra cosa.
Lo coherente hoy es no continuar con ese lugar. Entonces no me podía mentir diciéndome a mí misma, no tengo pena porque estoy soltando la consulta, porque eso no es verdad. Lo que estaba soltando era un apego del ego. Punto. Ok. Comprendiendo entonces que lo que me estaba pasando era simplemente una creencia, ya me saqué la creencia, suelto entonces mi apego por ese espacio, comprendo que mi día y mi vida continúan y que esa consulta ya no tiene sentido en mi vida, y entonces me vuelvo a preguntar, ¿y qué me dio pena realmente? ¿Por qué lloré? ¿Qué me pasaba? ¿Dónde estaba el verdadero vacío? Y ahí entonces descubrí el verdadero vacío. La verdadera razón de por qué me dio tristeza y corrían las lágrimas es porque llevo mucho tiempo fuera de casa, mucho tiempo lejos de mi familia, lejos de mis seres queridos, lejos de mis amigos, de mis amigas, de mi círculo. Y entonces, ¿cuál era la real pena en el corazón? Era que los extrañaba, así de simple. Algo muy humano, ¿no? Si llevas 10 meses fuera de tu país, de tu gente, de tu familia, pasé mi primera Navidad sin mis padres, sin mi familia, pues claro, es natural que sintiera un poco de pena, que viniera ese vacío, ¿ya? Y entonces vuelvo al ejercicio respecto de para qué viene la tristeza. No es para que yo me retuerza, ¿se entiende? Ay, es que los extraño tanto y me quedo allí, me empiezo a abrumar con esos pensamientos y con ese sentimiento de tristeza. No, era simplemente para que yo hiciera la pausa y reconociera que extrañaba, que me hacía falta ese afecto. Y entonces, desde este lugar de coherencia y de comprensión de mí misma, que soy humana y que tengo necesidades, entonces observo qué voy a hacer con esta necesidad de afecto y cómo la voy a gestionar. ¿Se entiende? Porque yo me podría haber quedado toda la noche llorando, ay, echo de menos a mis padres, a mi gato, no sé, a mis amigos, pero no fue así. O sea, el desapego, estamos todo el tiempo practicándolo para que tú mandes y no seas consumido por la vorágine de tus propias emociones. El principal apego que tienes que practicar es el desapego contigo y tus emociones. ¿Se entiende? Voy a reconocer que es una emoción, voy a permitirme experimentarla un momento, pero luego me voy a desapegar de la emoción para gestionarme, para preguntarle a mi ser, a mi cuerpo, a mis células, a mi alma, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te hago sentir mejor? ¿De qué manera te saco de esta emoción? ¿Se entiende? No sé si hasta aquí alguien me quiere hacer alguna pregunta. Bueno, la reunión dice ¿Todo que bien? va a terminar en 10 minutos. Les recuerdo a todos que cuando la reunión termine, tienen 5 minutitos para servirse un café, ir al baño y continuamos respondiendo preguntas. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿alguien quiere hacerme una pregunta de todo lo que he dicho? ¿Qué les parece esto que les planteo de la emoción de la tristeza? Es la emoción de la tristeza. Pues siento que esa es una parte que viene a veces dándote cuenta y Tienes a veces simplemente viene. que te oiga. ¿Mandé? Que no se te oye bien, mi amor. Tienes que hablar un poquito más fuerte, Que la emoción de la tristeza. ¿sí? Hola, hola. Que la emoción de la tristeza tiene etapas de que la entiendes porque prácticamente te viene y sabes que
Y hay ocasiones que esa emoción de la tristeza no sabes ni por qué está ahí, hasta que das una vuelta un poco para saber qué pasa en tu interior Ujú. y eh, poder darte cuenta de qué viene o por qué viene. Y en ese momento, pues ya tú misma empiezas a, a liberarte de esa emoción de la manera más sutil. Eso creo. Muchas gracias por tu opinión. Efectivamente hay ocasiones donde es fácil identificar la emoción, por qué viene, y otras veces no. De hecho, las constelaciones familiares y todos los que estudian el árbol Sí, es fácil. genealógico y el linaje Ajá. han visto, ¿cierto?, cómo a veces hay tristeza que viene heredada de nuestro linaje, que ni siquiera es tuya. Pero aún así, si tú la estás experimentando, aunque no fuera tuya, si tú la estás vibrando, algo de ti está en esa frecuencia de tristeza. Porque si no, no podrías estar canalizando esa tristeza de tu linaje. Entonces, siempre hay que reconocer que una parte de la emoción también es mía. Probablemente incluso Ujú. pueda ser tristeza de otras vidas, algo de lo que no eres consciente. Pero el solo hecho de preguntarle a tu cuerpo y a tus células, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te saco de ahí? Eso ya te va a dar información sobre eh, cómo gestionarte. Porque a veces tu cuerpo te va a decir, como un niño te va a responder, quiero un dulce. Así de simple, quiero un dulce. Otras veces quizás tu cuerpo te va a responder como un adulto y te va a decir, me vendría bien un baño de agua caliente. Solo tienes que abrirte a esa respuesta. Sí, y otras veces sabes, como dices tú, de dónde viene y simplemente recuerdas esa emoción de tristeza y otra vez la vuelves a vivir, porque tú misma sientes que esa emoción la necesitas vivir porque no la has entendido o no la has aceptado. Entonces eso que te hace sentirte triste con esa emoción, a veces es como un flagelarte, ¿no? Porque igual sientes una culpabilidad o porque igual piensas que tú lo provocaste, igual que esa tristeza se dio por falta de un poco de paciencia o de conciencia y es como una manera de flagelarte, tú las provocaste. Bueno, por eso hablaba del desapego de la emoción, Ujú. porque hay un momento en que estoy mirando la emoción y es constructivo, y hay otro momento donde me estoy retorciendo, me estoy haciendo daño, y la idea no es entrar en esa frecuencia. Ujú. Claro, es un flagelarte a ti misma que no tiene sentido. Exacto. Por eso No estamos debe de mirando la existir. emoción para comprender su función. Al comprender la función, entonces yo Ujú. puedo actuar en consecuencia de qué me está diciendo mi propio cuerpo respecto de lo que estoy viviendo y estoy ignorando. Sí, siento que eso sucede mucho cuando pierdes a un ser querido, ¿no? Te flagelas a veces. No puedes entender que ese ser querido ya partió y tú sigues, o sea, mm, no sé, Wow, Lu, esa es una apartada. manera de vivir el duelo, pero no es la única. Ajá, Hay otras, ajá, ¿sí? Es entendible que sí. alguien tenga pena, que extrañe, que llore, pero hay otras Ujú. maneras también de experimentar
esa situación y que no necesariamente implique estar allí pegado en la pena. De hecho, no sé si Juanita te animas, me encantaría oír tu experiencia con la emoción de la tristeza, corazón. Mujer Maravilla, ¿puede abrir su micrófono? Hola, preciosa, ¿estás por ahí? Ahí apareció. Bueno, Hola, Bella, te oigo. sí, pues sí es cierto, Alejandra, pues me motivó mucho ese mensaje que, de hecho, venía en el camión, me puse a llorar de una tristeza que vino hacia mí por escuchar una canción muy linda que yo le puse a mi hija cuando estaba en vida y pues me emocioné mucho y me salieron mis lágrimas y cuando yo te escuché a ti de que iba a ser el Zoom, dije, no hombre, me cayó bien esto, digo, te lo juro, hermanita. Y venía tan emocionada y nunca había entrado a un Zoom así a primer vez. No sé cómo le hice, pero empecé a buscar cuando uno quiere estar en las cosas bien, salir de esa tristeza que le llegan a uno. Me emocioné tanto por recordar a mi hija que hace 7 meses partió hacia ella. Pues ahí es donde me entró una tristeza, pero a la vez así como entró, así salió también, porque sé que mi hija está conmigo. Y me siento feliz de escucharte y tu experiencia muy grande y siempre te traigo en mi corazón y muy lindo el mensaje que estás dando. Gracias, Juanita, qué gusto oírte. No sé si la entendieron bien, pues la señal está un poco intermitente, pero Sí, está un Juanita, poquito fallando. Como está sí, lloviendo, creo que a lo mejor por eso. puede ser, corazón. Tengamos paciencia, pidámosle a los angelitos informáticos que nos ayuden para que la comunicación sea fluida. Y lo que Juanita estaba contando es que su hija falleció hace 7 meses. Entonces, aquí tenemos una guerrera muy valiente, una mujer que decidió enfrentar la tristeza y trascenderla. Sí, así es. Ajá. Y encontraste paz en tu corazón, ¿cierto? Encontré la paz en mi corazón y que son cosas difíciles que uno no puede, como dijo una hermanita hace rato, no puede superar las cosas uno, pero sí las lleva uno conforme va caminando, van soltando uno, soltando todo y que sabe que los recuerdos quedan con uno de sus hijos, ahí están vivos siempre en su corazón de uno. Ellos han pasado una puerta y esa Ajá. puerta atrás de la puerta está ella y yo estoy acá, pero ella siempre está conmigo, aquí está conmigo y así es como vamos